Bueno, continuamos con la temática de OO Parts, Out of Place Artifacts, o en español, artefactos fuera de su tiempo o de su lugar. Am, Ahora entramos y hicimos África y algunos matices sobre otros puntos en general. Y ahora estamos con Asia. Bueno, esto, la imagen que puse ya que empecé a compartir, es de Rumania, o Rumanía, dependiendo. Algunos lo acentúan Rumanía. Tiene 20.000 años. Me llama la atención, bueno, a los que lo hemos analizado, porque te das cuenta de que es una pieza de engranaje que parece como de una grúa o algo similar. Sí, muy interesante. Hace 20.000 años esta pieza, ¿no? A ver, no reacciona. A ver. Porque yo creo que esto ya lo mostré. Bueno, vamos a ver. Esta, por ejemplo, muy interesante, ¿no? Estos son de la India, me parece, o de Pakistán, ¿no? Y ahí se ve, pues, ellos viendo pues, este objeto como volando y están hablando sobre el asunto. Parece que había una especie de encuentro, no sé si era una guerra, y aparece ese objeto ahí. Bueno, esto es una araña prehistórica, sí, tiene 165 millones de años. Esto, por ejemplo, me parece que fue en Japón. A ver, sí, eso es japonés. Y pues supongo que está narrando este disco, este objeto que desciende y se posa o está volando, no sé, no se ve en el suelo. Y están pues narrando sobre la descripción del objeto. En este parece que sí se posa en el suelo y está viéndolo esta señora y se ve la comparativa del tamaño de ella al lado de este objeto. Y bueno, está como narrando los detalles y características del objeto que se parece a este, la verdad. Pues yo creo que es el mismo, solo que uno está en blanco y negro y el otro está a color. Bueno, estructuras antiguas, fíjense qué interesante. Debajo, o sea, haces como una especie de agujero y ahí construyes esto. Interesante para pasar desapercibidos. Esto es sobre la Kumari Kandam, ¿sí? Que es un continente perdido en el sur de la India. Bueno, ahí se puede ver Sri Lanka, ¿sí? El sur de la India, Indonesia a la derecha, África, ¿sí? Un pedazo de África a la izquierda. Y bueno, resulta que la historia de Kamari Kandam es de lo más interesante porque parece que gira en torno a la época de Krishna y otros reyes de esa región, arios, indoarios y tamil y toda esa historia muy, muy antigua. A saber cuántos miles de años tiene o decenas de miles de años. Pues la cuestión es que todo eso se hundió. Por lo que veo ahí en la imagen, parece como si Madagascar fuese el único pedazo que sobrevive del continente Kumari Kandam, o también, bueno, parte del sur de la India, ¿no? Y parece que tenía 4 ríos, según se ve ahí en la descripción. Y gobernaron, fue un reino muy fructífero, muy poderoso. A ver, voy a poner esto por aquí más bien. Ahora sí. A ver si se ve, sí. Este también muy curioso. A ver, descripción. Es una especie de bicicleta. A ver, ¿qué dice aquí? Un vehículo con ruedas similar a una bicicleta que parece que era propulsado por una especie de seres muy de lo más extraños, ¿no? Y sí, había un ser encima de la rueda delantera, otro encima de la rueda trasera, y es tipo con un sombrerito. Fíjense, esto debe como 60 toneladas, wow. ¿Y qué más dice? A ver. mm, se considera que fue fabricada de manufactura humana. eh, o sea, tiene más de 400 años. Fíjense qué interesante, con muchas descripciones de las constelaciones y de las ubicaciones. Aquí un tipo mongol gigantesco. Bueno, también hay algunas personas así de grandes hoy día, pero se encontró a este hombre de 7 foot 5 inch, 5 pies a ver, 7 pies y 5 pulgadas
en 1922. Una fotografía de National Geographic. Fíjense, semejante hombre más grande. Los archivos de National Geographic. Un agujero gigantesco que encontraron en una montaña en Kurdistán. Sí, bueno, estaba un militar o alguien así vigilándola. Pero más, fíjense, súper redonda, como hicieron para taladrar eso. Y que están unas cuevas que tienen 2 otros menos avanzadas. Ha habido crononautas, astronautas. Nosotros mismos tuvimos pueblos en la antigüedad muy, muy avanzados, más avanzados incluso que cosas que tenemos hoy día. Libros apócrifos son artefactos fuera de su tiempo. No. Eh, puede que cuenten cosas antiguas, pero no necesariamente. ¿Por qué se sacaron estos libros apócrifos? Eran muy controversiales en aquel tiempo. Pues una parte sí, y otra porque am, a lo mejor cuando los cotejas con otros manuscritos parece que no coincidiese, sí, con lo mismo. Pero depende, porque la palabra apócrifo es muy, se utiliza de forma muy gratuita, sí, como muy genérica, pero no todos los libros no metidos en la Biblia de los antiguos pueblos de hebreos y cristianos, los primeros cristianos, no eran apócrifos. Apócrifo quiere decir guardado en griego. Entonces, algunos estaban guardados, otros eran heréticos, digamos, o sea, no los consideraban como falsos, como falsificaciones, cosas que no eran verdad. Otros no los clasificaron simplemente porque ya habían demasiados libros, otros porque no les veían relevancia, otros porque simplemente eran históricos, no contaban nada así con epifanías y apariciones divinas. Entonces hay muchas razones, pero principalmente por un canon que siguen de Esdras. ¿Por qué la iglesia religiosa romana católica para ellos eran problemas y ellos decidieron cuáles eran los libros canónicos y cuáles no? Pues supongo que siguieron un estándar de algunos conceptos que les parecieron más importantes, pero de todas maneras había otros que también eran tan importantes, pero no los pusieron. Por eso ya es cuestión de ellos, supongo que porque les interesaba que hubiese cierta información, pero no demasiada información. O sea, una información que te da libertad de conciencia y espiritual no les conviene. Lógico. Bueno, a ver, ¿qué hay por aquí más? En un río de la India, que bueno, porque a lo largo del tiempo se ha ido secando, se fueron encontrando estas estructuras debajo del agua. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otro dato tengo aquí? Y bueno, se descubrió hace poco. Y bueno, y fíjense qué interesante, ¿no? Esas estructuras ahí, curiosísimas, súper, súper curiosas, que aparecen ahí dentro del río, como grabados dentro de la propia roca o pegado en la roca. Increíble. Vamos a ver cuánto tiempo llevará eso ahí. Bueno, ya esto lo mostré de Rumanía. Ahora vamos con Camboya. Esto es muy chulo. Bueno, esto ya lo habrán visto seguro en algún documental, en alguna serie de alienígenas ancestrales, ¿no? Se ve este estegosaurio grabado en un templo, ¿no? Esto tiene como, no sé, como 1000 años, yo qué sé, algo así. Este estegosaurio ahí grabado, qué interesante, ¿no? Cuando la gente no sabía sobre dinosaurios, mucho menos habrían visto dinosaurios vivos supuestamente en aquel entonces. Miren cómo hicieron esto. Estas son las cosas espectaculares de estos templos, ¿sí? De Angkor Wat, que las que son como por piezas cuadradas y las van encajando como si fuese un puzzle. No es una sola roca, como puedes encontrar en ciertos lugares que coges la piedra maciza y la vas labrando, ¿no? La vas tallando, quién sabe con qué, ¿no? Sino que es como si hubiesen cogido diferentes rocas, las hubiesen tallado y entonces van armándolo como si fuese un puzzle extraordinario. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué tipo de tecnología estarían utilizando? No sé. Bueno, aquí se ven más dinosaurios. Abajo otro dinosaurio similar al estegosaurio. Arriba otro que parece como un carnosaurio. En Angkor Wat también. Sí, curiosísimo. A ver, si sucedieron guerras nucleares,
muchas ciudades que quedaron en polvo fue causa de estas guerras con armamento nuclear. Es posible, sí, hay algunas descripciones casi que literales sobre guerras ah, nucleares, termonucleares. A ver, Baigongo, esto no es nada del otro mundo. Imágenes que se ven mal. Mira esta criatura, qué curiosa, ¿no? Un gibón. Sí, debe tener como 10.000 años, ¿no? Fíjense la pinta del gibón. Sí, curiosísimo, ¿no? Con estos brazos tan, o sea, lo que el tronco chiquitito y los brazos súper largos. Interesante. Gibones gigantes. Bueno, hienas, porque vean, ya había hienas hace millones de años. Pirámides en China. Lo que pasa es que no las, con el cuerno justo debajo de la barbilla, ¿no? Esto lo encontraron en Gobi, ¿sí? Y está en el Museo Mont Blanc. Curioso, ¿no? Este animal. Cucarachas también de hace millones de años. Esto también, esto es en un área de reserva natural de la provincia de Hubei, en Shengongia, en China. Y esa bola toda perfecta también ahí labrada, diseñada, curiosísimo. Y hay muchísimas en muchas partes del mundo. Este máscara de jade también. ¡Ja! Fuerte trabajo. Esto es un pedazo de mandíbula de un Meganthropus, o sea, una especie de humano gigante. Este diente debe tener como 5 centímetros, enorme. Aquí ellos también discutiendo sobre estas bolas, ¿sí? ¿Qué serían? ¿Cómo se habrán fabricado? ¿Quién las habrá hecho? Fotos satelitales de las pirámides de China. Esto parece como un reloj que parece que hayan encontrado fosilizado o de alguna pieza metálica. Debe tener millones de años en China. Estos son tornillos, lo llaman el tornillo de Lanzhou. Encontraban en China también, fíjense qué interesante. Quien utilizaba tornillos hace como 20 millones de años. Otros insectos también ya existían en aquel entonces. En realidad, muchísimos animales ya existían en aquel entonces. Nunca hubo evolución como la quieren presentar. Bueno, esto es de la India. Sí, bueno, textos sagrados de la India, claro. Tiempo, no sé si varios siglos, y nunca es de metal y nunca se ha oxidado. ¿Cómo puede ser posible? Pues no se lo explican, pero se ha mantenido sin estropearse. Aquí fíjense esta deidad, parece que llevase algo en la mano. ¿Sí? Algunos creen que es un transmisor de energía. Aquí en las cuevas de Ellora, en la India también, se cuenta una historia de una princesa que llegan los dioses y la arrebatan y se la llevan al cielo. Ahí está el carruaje volador que se la está llevando. Esto es, por ejemplo, Pero Bueno, aquí tiene otra pregunta. Osman. ¿El monstruo del lago Ness es una criatura fuera de la línea de tiempo? Ni idea. Ni siquiera sé si sigue vivo. Ya no se ha hablado mucho de eso en las últimas décadas. No lo han vuelto a ver. ¿Cómo ha sobrevivido tanto tiempo? Algunos piensan que había unas galerías subterráneas en las profundidades y posiblemente salía de cierto lugar. No residía ahí. ¿En qué parte del lago Ness, a dónde se escondería esta criatura prehistórica? A saber. ¿Por qué fue creada esta criatura del lago Ness? No, sería un dinosaurio que habrá sobrevivido. Hay muchas historias así. Una especie de plesiosaurio posiblemente. Bueno, aquí está esta figura, otra figura Dogu. Este es Homon, está en el Museo Homon de Guimet. Esto es lo que llama la piedra Roseta de Okinawa. ¿Sí? No se sabe a qué civilización pertenecía. Y bueno, no se sabe bueno, esto es muy simétrico para ser una mujer con falda. Parece más como un cohete, no sé, un edificio. ¿Qué sería esto, no? Y aquí esto parece un ser humano, pero tiene la cabeza como separada del cuerpo. Figuras así como de una pirámide, una cruz, una espiral que querían representar, ¿no? Curioso. Eso fue de Japón. Japón. Veamos ahora Nepal, Tíbet. Sí, esa zona de allá. Y nos encontramos con la cultura Dropa. Sí. Hay una historia que un profesor
Estaba llevando unos estudiantes a una excursión a una zona por donde no pasaba nadie. Y había una cultura que eran los Han, que vivían cerca, que dijeron que de hace mucho tiempo había aparecido una civilización ahí de la nada, posiblemente algo que cayó del cielo. Y estos individuos eran bajitos, pero tenían ojos azules. Momificados o algo así, que eran efectivamente seres chiquitos. Eso fue como en, no sé, 1950 y algo, si no me equivoco. Esos son algunos de los discos que encontraron que tenían dibujos, otros tipos de discos, había muchísimos. Me los llevaron para investigar, algunos de los individuos que encontraron eran así. Es con una de las especificaciones de los discos. Esta es la zona de las pirámides, ¿sí? Que creen que pudo haber una relación, una conexión entre los Dropa, ¿sí? Y esto, si quieren los Dropa, las estrellas, había tenido un fallo en su nave, se había accidentado y no había podido recuperar nunca, o sea, no había podido tener la capacidad de reparar su nave y volver a su planeta de origen. Aquí otra de las pirámides de China, pues dicen que posiblemente está relacionado con los Dropa, justamente con ellos. Estos otros de los objetos le llaman el plato del Aldorf, y como ven es un lenguaje extraño y ahí se ven varias criaturas, un ser que parece como estos enanos, algunas formas de vida que parecen posiblemente bacterias. Nepal de Tibet. Ahora vamos a ver una imagen, porque antes estábamos hablando del asunto de guerras nucleares en la antigüedad, ¿no? Bueno, resulta que de eso hablaban en el Mahabharata y otros relatos antiguos. Y hablaban de una ciudad llamada Mohenjo-Daro, ¿sí? Y bueno, se pensaba que Mohenjo-Daro era una historia mitológica, una leyenda, no era real, pero resulta que estaban excavando en el sitio donde se supone que estaba Mohenjo-Daro y la encontraron. Y estaba cantidad de radiación e iridio, ¿sí? Que coincide con lo que cuentan de la guerra que hubo, que posiblemente utilizarían armas nucleares. Y ese relato es bastante antiguo. Ahora vemos, por ejemplo, Rusia, ¿no? Rusia. Bueno, algunos insectos que tienen millones de años que han encontrado allá en Rusia, ¿sí? Una pirámide que encontraron en Bosnia, se supone, o sea, se podría decir que viene a ser la pirámide más grande del mundo, pero está recubierta de vegetación. Fue porque alguien hizo cierta investigación que descubrió cosas extrañas en la base en cierto punto y empezaron a analizar y dijeron, bueno, sí, eso es una pirámide, pero a saber qué antigüedad tiene. También en Kamchatka encontraron esto, ¿sí? Estos materiales, estas rocas o estos cilindros, estos pequeños engranajes todos incrustados en la roca. Sí, o insectos también, de hace 50, ¿qué? 45 millones de años. O fíjense otra vez esferas, como las que se encuentran en otros lugares. Esto es un ídolo de terracota de Pristina, esto es de Kosovo, del periodo neolítico. Curioso, fíjense que estaría representando. Miren esos ojos tan raros, esa nariz tan rara. Otra vez insectos de hace millones de años. ¿Sí? Otra escultura igualita. Tocasco. Esto, qué cosa más rara. Sí, dicen que se encontraron decenas de estos discos de piedra en la región de Volgogrado. Y bueno, también lo relacionan con material de Tumusqueno. Tendría que investigarlo mejor. Aquí otros insectos de hace millones de años igualitos, o sea que no han evolucionado. Esto es lo que le mostré antes, que le llaman el artefacto de aluminio de Aiud, en Rumanía. Otro de los que les había mostrado antes, que también pertenece aquí, que lo vemos un tornillo incrustado dentro de una roca, que también tiene millones de años. ¿Sí? Esto es una momia pelirroja, ¿sí?
Curioso, ¿no? Encontrada en Sungir, en Rusia. Tiene 25.000 años. A ver qué otro dato nos dan de esta momia. A ver. Lo encontraron en una casa abandonada, o sea, unos restos de una vivienda, una casa que había sido construida con huesos y piel de mamut. Estaba en el sur de China. Qué interesante, ¿no? Y a ver, aquí esta figura, por ejemplo, mira, tiene una menorá en la cabeza. Un hombre con 7 cabezas. Qué interesante, ¿no? Con la mitología que hay sobre el concepto de 7 cabezas. Esto es de Cacasia, de Siberia. Es del 5000 antes de Cristo. Y esto, por ejemplo, algunas descripciones de la pirámide de Bosnia que algunos creen que tiene 30.000 años de antigüedad y que no sería la única, que parece que hay en realidad una estructura que también elude al concepto de las triple pirámides, como las hay en México y en Egipto, ¿no? Y en este caso tendría una que sería la pirámide del Sol, la otra sería la pirámide de la Luna y la otra la pirámide de la Tierra. Bueno, como comentaba, son las cosas interesantes de objetos diminutos, muy extraños que han encontrado en esas regiones de Rusia. Están estos objetos de material de tungusqueno, que para poderlos forjar, sí, requeriría, creo que unos no sé cuántos miles de grados de temperatura. Y posiblemente tiene una antigüedad de 38.000 años. Sí, todas estas piezas no se ven a simple vista. Simplemente estaban haciendo unos trabajos de espeleología, trabajando la tierra y empezaron a encontrar cosas diminutas y cuando las pusieron en el microscopio, aquí encuentran que tienen un nanómetro. Son súper pequeñas. Para poderlos hacer así, es como material de nanotecnología. Sí. Y aquí, visto con microscopio, es de la época glacial de los montes Urales en la parte de Rusia. Sí. Fabricado con tecnología avanzada porque es material de nanotecnología. ¿Cómo se podía hacer eso en ese entonces? En tungusqueno. Esa es la complejidad de estos artefactos diminutos. Tremendo, ¿ah? A ver cómo vamos de tiempo. Llevamos 1 hora y media ya. Qué fuerte. A ver qué queda entonces de aquí. Tunguska, bueno, quedan un par de cositas. Voy a aprovechar para terminar de una vez. Bueno, se cuenta que en 1915, bueno, en la fecha, y decían que, que posiblemente dentro, que no entendía muy bien la radiografía, los rayos X que estaban haciendo que tenía dentro y dijeron posiblemente tiene antimateria. Fíjense, una bola de hace 1 millón de años que fabricaron con antimateria, pero prefirieron no abrirla porque fíjense la explosión que podría causar. Stop. Pues cerca de Japón hay una isla llamada Yonaguni y cerca de Yonaguni está esto hundido a más de, no sé si son 10, 15 metros de profundidad. Muy interesante este lugar. Fíjense, el lugar cerca de Yonaguni. Me encanta a los submarinistas bajar. Miren la perfección. Esto tuvo que, dicen por el análisis, y esto estuvo fuera de la Tierra. Eso fue hace más de 9.000 años entonces. Con esa zona estuvo sobre el nivel del mar. La casualidad, una especie de monumento parecido a tortuga. La parte inferior, agujeros que tenían. No se sabe qué objetivo tendría. Algo, posiblemente para anclaje de algunas columnas, se cree. Y aquí la estructura vista, ¿sí? Cómo se entendería toda la estructura. Un sitio enorme. Parece una ciudadela. Una especie de pirámide Sigurat. Y aquí su ubicación. ¿Sí? Ahí está Yonaguni, que está cerca de Taiwán. Ahí está Japón, Minamiladato y Waihima. Ahí está, por esa zona.
otra vez cómo se vería en efecto tridimensional, con todas las escalinatas, algunas formas piramidales que tenía, escaleras, pasillos. Es fascinante este rollo de Yonaguni. Creo que tiene eso, como 9000 años. Cerca de Yonaguni. Bueno, ya con eso concluimos. Y ahora ya no se paraliza la grabación. Solo para molestar. A ver. Entonces, ¿en la antigüedad hubo batallas tipo Star Wars por el dominio del planeta y de la galaxia? Sí, claro. Bueno, de la galaxia llevan millones de años peleando. Y en la Tierra también llevan por lo menos 1 millón de años. Ha habido historias. Pero no siempre ha sido así. Ha sido de forma periódica. Hay civilizaciones extraterrestres que usan la fuerza para conquistar planetas y esclavizar a sus habitantes e imponer sus leyes. Sí, claro, eso es lo que hacen los surionitas, los draconianos, los betasirianos y otros grupos. ¿Por qué hicieron un reinicio de Tartaria? No sé a qué te refieres con el reinicio de Tartaria. Tartaria posiblemente es todo esto que estuvimos viendo sobre Rusia, ¿sí? La Siberia y demás. Todo eso era Tartaria. ¿Qué sucedió con la tecnología de Tartaria? Pues como ha habido tantos cambios abruptos, tanto por guerras que ha habido, con armas muy potentes, como también cambios geológicos, cambios climáticos. ¿Qué sucedió con la civilización de Tartaria? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están? ¿Por qué eran un peligro la civilización de Tartaria? Bueno, no que fuese un peligro que por eso tenía que desaparecer. 2 secciones y ha sido muy enriquecedor África-Asia. Continuaremos con Australia y otros temas interesantes para la próxima clase. Bien. Bueno. Ahora sí puedes cortar. Queda trabajito ahora editando.